En ocasiones me he puesto a pensar sobre la finalidad de un embrujo, sobre con qué fin alguien embruja a otro, qué es lo que quiere que le pase, ¿lo quiere lastimar, dañar o quiere llevarlo a la tumba? Siempre me he puesto a pensar en ello. Desafortunadamente a toda mi familia y a mí nos pasó y aún sigo pensando en los problemas que nos causó, pues es una lástima porque supimos quién fue al final y no pude hacer nada. Ahora debo cargar con esta cruz, esperando a que las cosas mejoren, o que lo peor ya no vuelva a pasar. De este modo quisiera contarles la que sería mi última oportunidad de que alguien sepa mi historia. Por ello debo de ponerlas en contexto de lo que pasó desde un principio. Todo inicia varios años atrás, cuando yo apenas era un niño. Si no mal recuerdo, apenas cumplía 6 años. Nuestra familia era estable y muy feliz, pero todo cambió cuando mi padre comenzó a ausentarse de la casa. Toda mi familia era de Catemaco, Veracruz, y nos fuimos a vivir hasta Michoacán, por razones que mi mamá consideró que eran más razonables y que nosotros comprenderíamos después. Yo apenas iniciaría la primaria, por ello recuerdo la edad que tenía cuando nos cambiamos de estado. A quien no le pareció bien esto fue a mi abuela. Ella le decía a mi madre que parecía que estuviéramos huyendo de algo. ¿Qué razón tenía mi abuela? Mi mamá había visto algo que no le había gustado y decidió protegernos de ello. Además, a mi padre desde que se comenzó a ausentar de la casa, las pocas veces que llegaba siempre estaba borracho y luego no regresaba a casa en días. Esto ya le había cansado a mi madre, que decidió darle un ultimátum a mi padre. Siempre él era el chantajista y convencía a mi madre, pero esta vez no sería así. Por fin se había decidido en mudarnos a Veracruz. A mi parecer todo hubiera funcionado bien, de no haber sido que nos trajimos algo de allá que tuvimos que cargar un buen tiempo hasta darnos cuenta. Los mejores recuerdos que tengo de mi padre eran cuando estaba sobrio. Podía ser el padre más amoroso de todos, el más atento e incluso el más romántico con mi mamá. Con mis hermanos era todo un caballero, pero algo comenzó a pasar en él, que cuando regresaba de la calle era otro. Al principio nos decía que veía sombras, que lo perseguían y atormentaban. Hablaba sobre demonios con horribles sonrisas. Al poco tiempo comenzó a llegar borracho a casa. Se excusaba diciendo que las sombras lo invitaban a tomar. Él nos decía que no recordaba haber levantado una botella, pero el olor a alcohol lo delataba. Esto jamás se lo perdoné. Recuerdo que una noche que llegó borracho y oliendo alcohol, se dejó caer en el sillón y se quedó dormido. Siempre había una lechuza blanca que se paraba en el árbol de la cochera y lo observaba. Comenzaba a ulular de tal forma que parecía que cantaba. Esto sucedía siempre que mi padre llegaba a casa en esas condiciones. Era curioso pues nunca fallaba la presencia de esa lechuza blanca. El día de la mudanza había llegado. A mis 2 hermanas fue a quien más le costó trabajo aceptar que nos iríamos, pues tuvieron que dejar desde amigos hasta novios. Mi abuela aún estaba molesta por este cambio radical que había decidido mi madre, pero aún así nos ayudó a subir varias cajas de mudanza, y cuando estábamos por irnos jamás se apareció para despedirse. Esto a mi madre no le importó, incluso no la mencionó en todo el camino. Una vez que llegamos a Morelia, Michoacán, adecuarnos al ritmo de vida que llevaban ahí fue algo complicado. Por suerte mi madre ya había conseguido un lugar en renta y un trabajo, mientras que mi padre duró varios días en cama. Pensé que estaba aún ebrio, dormía siempre, y cuando lo despertábamos para comer nos corría del cuarto pidiendo que nadie lo moleste. Sin embargo, un par de días después se levantó y comenzó a buscar algo entre sus cosas. Me preguntó varias veces por una pala, pero no supe darle una respuesta certera. Cuando no funcionaba conmigo buscaba a mis hermanas y al final a mi madre. Fue tanta su insistencia que al no encontrarla se fue a buscar una pala en la ferretería. Se pasó toda la noche cavando a un lado de la casa. Solo regresó a la madrugada a bañarse. Salí a ver qué había cavado y simplemente se trataba de un hoyo, de no más de 1,5 metros de profundidad. Llegué a pensar que mi padre ya había enloquecido y que el cambio de hogar le había afectado. Esto parecía ser parte de su extraño comportamiento. Al día siguiente por la tarde yo estaba regresando de la escuela y el hoyo ya estaba tapado. No quise preguntarle a mi padre qué había metido en él, porque sabía que recibiría un insulto o una negativa. Y esa noche, mientras todos estaban acostados, fue cuando comenzaron a ocurrir las cosas. La casa que rentamos no era muy grande. Yo tuve que compartir cuarto con mis hermanas desde el principio. La mayor de ellas gustaba de escuchar música con orejeras. Mientras lo hacía nos decía que no quería que la molestáramos.
y justo casi a la hora de acostarnos ella se comenzó a quejar de un terrible dolor en el oído. Fue con mi madre y ella lo revisó. No parecía tener ningún problema, pero al revisar más minuciosamente vio que algo se movía dentro de su oído. Rápidamente buscó unas pinzas, colocó la cabeza de mi hermana en su regazo y con la ayuda de una lámpara se encontró con algo asqueroso. Una mosca estaba alojada dentro de su oído. Mi hermana se quejaba y decía que podía sentir las patas de ese animal caminar dentro de su cabeza. Mi mamá, con ayuda de un hisopo y unos alicates para uñas, logró sacar al animal. Sin embargo, esto no paraba. Ella decía que sentía más animales dentro de su oído, pero ahora no solo caminaban, sino que le estaban mordiendo. Decía que podía escuchar el crujido dentro de su cabeza. Rápidamente mi madre se llevó a mi hermana a urgencias, dejándonos solos a mi hermano de en medio y a mí con mi padre, quien por cierto nunca se acercó a ver qué pasaba. Esa noche, mientras esperábamos la llamada de mi madre, no podía dormir. Me la pasé dando vueltas por la casa. Me percaté que mi padre no estaba en el cuarto. Me imaginé que nuevamente se desaparecería de la casa para no perder sus malos hábitos. Pero noté que la puerta de la casa estaba abierta. Me acerqué para cerrarla y cuál sería mi sorpresa que mi padre estaba parado justo en medio de la cochera. Salí para decirle que cerraría pues estaba haciendo frío, pero vi que tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Parecía como si estuviera dormido de pie. Lo jalé del brazo y con la intención de despertarlo. Se tambaleó y dio un par de pasos hacia atrás. Parecía que fuera a caerse. Abrió los ojos. Me vio de tal manera que parecía que no me había visto en años. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó. Me preguntó por mi madre y mis hermanas. Yo estaba desconcertado por su actitud. Entonces fue cuando escuché un ulular muy familiar. Volteé a ver el árbol que estaba en la acera frente a la casa. Y ahí estaba, la lechuza blanca que siempre lo observaba en Veracruz. No podía equivocarme. Era la misma. Podía conocer su canto. Pero algo pasaba dentro de mí que lo sentía bastante familiar. Nos metimos en la casa y apenas mi padre dio un paso dentro me dijo que se iría a acostar. A la mañana siguiente, justo al amanecer, llegó mi madre con mi hermana mayor. Ella tenía un vendaje grande que le cubría ambos oídos. Mi madre cargaba consigo un frasco el cual tapaba con su mano. Le indicó a mi hermana que fuera a descansar. Mi mamá puso el frasco sobre la mesa y horrorizada pudo ver el contenido. Jamás supe cuántas moscas, arañas, hormigas y chinches habían ahí, pero puedo asegurar que eran más de 20 entre todas. Mi madre fue por las orejeras de mi hermana, las examinó y las volvió a dejar en su lugar. Revisó la cama, las almohadas, su ropa, pero jamás supo de dónde pudieron haber provenido esos animales que estaban alojados en la cabeza de mi hermana. Quisiera decirles que esto quedó en un susto. Sin embargo, mi hermana aún tenía serios problemas auditivos. Al pasar el tiempo, el comportamiento de mi padre fue más desgastante. Cuando tenía la oportunidad de estar con nosotros, sudaba mucho del cuerpo. Parecía que quería irse rápidamente. Siempre nos decía que su cuerpo le dolía mucho y se iba a acostar. Poco tiempo después, mi hermana intermedia empezó a sufrir las consecuencias. Mientras cenábamos sin mi padre para variar, ella se quejó de un dolor en la garganta. No le dejaba tragar comida pues decía que podía sentir que algo le arañaba la garganta. Y al cabo de unos segundos dejó de hablar. Comenzó a hacer arqueadas para vomitar, pero no funcionaba. Mi madre corrió a ayudarla, y de la boca de mi hermana empezó a salir algo. Mi mamá lo alcanzó a ver y con sus dedos lo alcanzó a tomar de su boca. Era un cabello, el cual lo jaló con cuidado mientras mi hermana mantenía la cabeza levantada y con mucho asco. Mi mamá jaló y sacó una bola de cabello grisácea. El cabello no paraba de salir, parecía que no tuviera fin. Mi hermana ya estaba llorando por el asco y la desesperación que le daba. Pero de un momento a otro el cabello dejó de salir. Pensé rápidamente que eso era brujería. Fue extraño, pues pareció que mi madre me leyó la mente. Se quedó observando y me dijo que esto parecía ser magia negra. Desde ese día comencé a sentirme observado y acechado en mi propio hogar. Pero lo que me había dado cuenta es que la lechuza blanca estaba parada sobre el árbol de enfrente de la casa. Al pasar los días las cosas ya se habían tranquilizado. Parte de ello coincidió en que mi padre nuevamente se había esfumado de la casa, y con él la lechuza también no volvió a aparecer. Esto ya tenía sin cuidado a mi madre. Tuve la mala fortuna de haber confiado en desconocidos, pues al salir de la escuela me topé con una persona que estaba vendiendo dulces, y como yo era bastante curioso me acerqué a ver lo que estaba vendiendo,
pero como no me alcanzaba para comprar, en eso una señora ya de avanzada edad me había visto que se me hacía agua la boca con los dulces que vendían, y ella amablemente me ofreció unos chicles que me dijo que tenía en su bolso. Inocentemente se los acepté, le di las gracias y me los eché a la boca. Siempre he sido malo para masticar chicles, pues siempre termino tragándomelos, de la desesperación de que se les haya ido el sabor. Yo me encontraba en casa, estaba viendo la televisión, cuando una punzada en mi estómago hizo que me encorvara del dolor. No podía mantenerme de pie, el estómago me daba retortijones, y gateando me dirigí al baño. Allí vomité varias veces sobre la taza, pero el horrible dolor no terminaba, así que me senté en la taza esperando a que sacara lo que me había caído mal. Lo último que recuerdo fue que mi madre me levantó del piso. Todo me daba vueltas. Desperté en el hospital. Uno de los doctores platicaba con mi madre, que cuando me vieron despertar se acercaron a mí para preguntarme algo. Habían encontrado dentro de mi estómago pequeñas piedras. Parecían ser iguales a las de un carbón. Me preguntaron si me las había tragado intencionalmente o si me habían dado algo en la calle. Recordé rápidamente a esa señora que estaba frente al puesto de dulces. El dolor no se iba, y el doctor comentó que desafortunadamente era necesario operar y sacar esas piedras antes de que provocaran un mayor daño. Duré en como un mes completo, tiempo suficiente para hacerme pensar en las cosas que nos habían pasado y de qué forma esto había desgastado tanto a mi madre, pues ella sola fue quien cargó con todo. Mi padre no había regresado desde hace más de un mes. Me encontraba en cama, ya era casi medianoche, mis hermanas dormían, cuando en el marco de la ventana la misma lechuza blanca llegó nuevamente de visita. A mí me desagradaba verla ahí, me había comenzado a dar mala espina. Esta ave no me quitaba los ojos de encima. Voló hacia mi cama y por más que la espantara con una almohada no se iba. Levantó sus alas y se acercó hacia mí. Comencé a gritarle a mi madre y a mis hermanas, pero esta lechuza ya estaba muy cerca de mi cara, cuando llegó mi madre con la escoba y la golpeó, aventándola al piso. Mi madre le gritó diciéndole que nos dejara en paz. La lechuza recibió varios golpes, pero aún así se mantenía en pie, y esquivando el último palazo de mi madre, voló hacia la ventana para irse rápidamente. Mi hermana mayor se acercó a mi madre que estaba llorando hincada en el piso. Esa noche mi madre nos contó algo que nosotros ignorábamos por completo. Cuando ella era pequeña tuvieron la visita de una anciana a su casa. Ella misma se refería diciéndole que se trataba de una vieja curandera. Pasaba de puerta en puerta ofreciendo sus servicios, y mi abuela era bastante creyente de esas cosas. La vieja curandera tomó uno de los huevos de la canasta y lo pasó por todo su cuerpo, al igual que el de su madre. Pidió un vaso para echar el contenido del huevo y este salió turbio con hilos rojos. Le dijo que la familia completa estaba embrujada y que tenía que hacer trabajos de limpia de forma inmediata. Su madre aceptó. Ella era bastante crédula de todo tipo de magia que no la cuestionó. Mi madre nos comentó que esa vieja curandera con unas palmas las pasó por toda su casa. Tomaba agua y la escupía frente al refrigerador, la estufa y nuestras camas. Cuando terminó tomó un gran sorbo de agua y lo roció ante ellas. Mi abuela había quedado fascinada por ese trabajo, que decidió aprender de sus mañas. Esa vieja curandera con el tiempo de pasar a ser una desconocida pasó a tener su propia habitación en casa. Pasaron los años y mi madre ya había encontrado al hombre con el que se casaría. Lo llevó a casa a conocer a su madre y a la vieja curandera, quien se llamaba Clotilde. Ellas dos se habían asombrado al ver quién era mi padre. Era joven, trabajador y muy apuesto. Pero las cosas se empezaron a poner raras, pues cada visita que hacía mi padre a la casa los desgastaba demasiado. Entonces mi madre le sugirió que ella no viniera a su casa y que mejor se vieran en otra parte. Mi padre aceptó y de un momento a otro recobró su energía rápidamente. Cuando mis padres se casaron ante la iglesia, esto no fue muy bien visto por mi abuela y la vieja. Incluso no fueron a la boda, y al dejar la casa para irse a vivir con mi padre tampoco estuvieron de acuerdo. Hoy en día ya no viven juntas, pero ambas siguen venerando a la ciencia del mal, aprendiendo una de la otra secretos de hechicería. Aún se siguen frecuentando. Mi madre mencionaba que en las noches menos esperadas, una lechuza blanca se paraba en las ramas de los árboles de su casa, y su cantar se convertía en una canción de cuna que de algún modo te mermaba las energías. Le pregunté a mi madre si recordaba el rostro de aquella curandera, y su descripción me recordó mucho a la señora que había visto dando los dulces en la escuela. A la mañana siguiente decidió llevarme con alguien que conoció mientras trabajaba, pues era necesario que revisaran más a fondo todo lo que estaba pasando. Llegamos a una casa en el centro de Morelia.
Ahí nos recibió una señora. Mi mamá le platicó todo lo que había pasado con mis hermanas y luego conmigo. Le contó que mi padre ya se había ausentado mucho tiempo y que ahora no sabía qué más podría pasar. Esta mujer se quedó en silencio. No me quitaba la vista de encima. Yo me sentía muy incómodo. Ella se acercó y me tomó el rostro para decirme: tienes encima una terrible maldición que no te la puedo quitar yo, pero haré algo para ayudarles. Sacó un huevo de una canasta y lo posó por mi cuerpo. Recuerdo que al pasarlo por mi estómago sentí que algo empujaba desde dentro. Después me sentí mucho mejor. Tomó una cacerola de vidrio y lo quebró dentro. Jamás me hubiera imaginado que un huevo saliera con la yema negra. Tomó otro huevo y lo pasó nuevamente por mi estómago, y al romperlo salió limpio. Mi mamá estaba muy agradecida con ella. La señora me pidió que esperara en la sala. Me dijo que podía ver la televisión mientras ella conversaba con mi madre. Tardaron bastante, y cuando salieron de la habitación de donde me habían hecho la limpia, mi mamá estaba llorando. Todo el camino de regreso se mantuvo en silencio. Para cuando llegamos, ella corrió hacia el patio para buscar una pala. Rodeó la casa un par de veces. Llegó a un lugar donde mi padre había estado excavando hace tiempo y comenzó a cavar. Y mientras lo hacía continuaba llorando. Mis hermanas le preguntaron si ella se encontraba bien, pero no contestaba nada. Cuando por fin logró ver algo, cavó un poco más para encontrar un frasco grande de vidrio. Lo sacó, lo abrió para vaciar su contenido sobre el piso. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que dentro había un gallo negro, amarrado de ambas patas. El pico y el pescuezo estaban amarrados con cabello gris. Tenía una bolsita atada. Mi mamá la abrió y dentro de ella se encontraban varias moscas, arañas y chinches. Mi mamá aliviada respiró profundo y nos dijo que ya todo estaría bien. Me duele decirlo, pero las cosas no mejoraron para todo bien. Mi mamá agarró una fuerte infección que la dejó en cama mucho tiempo. La señora que me ayudó con la limpia con el huevo nos contó que todo era parte del mismo embrujo. Nos dijo que había algo terrible que no se podía evitar, pero que la vida de mi mamá era cada vez más corta cada vez que nos ayudaba a nosotros con nuestros males. Tratamos de contactar a mi padre con su familia para decirle lo grave que se encontraba mi madre, pero ellos, al igual que nosotros, no sabíamos nada de él. Mi madre murió poco tiempo después. La recuerdo con tanto cariño por todo ese esfuerzo que hizo para cuidar de nosotros. Mi abuela se enteró por parte de mi hermana mayor, pero parecía que esto nunca le importó, pues nunca fue a su funeral. Los tres hemos salido adelante. Yo dejé la escuela ya varios años atrás. Mis hermanas se consiguieron un trabajo para poder mantenernos. Todo esto nos ha ayudado a salir adelante, pero las cosas no acabaron ahí. Muchos años después, cuando yo ya era mayor, me había tocado trabajar de chalán en una empresa que pondría una subestación de energía muy cerca de Ocotepec, por lo que estaba muy cerca de Catemaco. Así que decidí darle una visita sorpresa a mi abuela para decirle que mis hermanos y yo habíamos logrado salir adelante sin su apoyo. Pero cuál sería mi sorpresa que al llegar a su casa encontré a quien había llamado una vez padre. Aún no me había visto. Yo lo veía de lejos mientras él arreglaba la casa de mi abuela. O por lo menos ya no era mi abuela, y para él ya era otra cosa. Mi abuela salió de la casa para darle un beso y mi padre le respondió. Pude comprender que en todo este tiempo ella había hecho algo para quedarse con él. Esa lechuza blanca que se veía en las noches, su comportamiento, todos estos años y su abandono. Todo se relacionó en ese momento. Me dio tanto asco que decidí no contarle a mis hermanas. Hoy en día no sabría decirlo si se trataba de mi abuela o la vieja curandera quien embrujó a mi padre con el canto de la lechuza. Pero algo era seguro, logró destruir a nuestra familia. No le vi sentido seguir con esto. Ellas ya tenían lo que querían y nosotros habíamos perdido lo que más amábamos. Me di la vuelta y me retiré. De esto que les platico ya han pasado varios años. Estoy casado, ya tengo mis hijos y vivimos en Guanajuato. Entre nosotros pudimos salir adelante, con un embrujo sobre nuestras espaldas, pero con el amor de nuestra madre frente a nosotros.